hay mucha controversia entre si usar o no un lenguaje inclusivo. A mí en lo particular me cuesta, pero entiendo a qué se refieren y entiendo la necesidad. Y así como a mí me cuesta hablar con la X, la E y pierdo fluidez, entiendo a qué se refieren aquellos que lo están pidiendo. Pero también entiendo que hay como cierta vehemencia en esto y resulta que produce el sentido contrario. Entonces, está bueno analizar qué es el lenguaje en primer lugar. El lenguaje no es algo que usamos solamente para comunicar. Si no, diríamos, bueno, los perros ladran, los gatos maullan y nosotros hablamos. Es algo más que esto, que la comunicación. El lenguaje, nosotros venimos al mundo y entramos en un tipo de lenguaje dado. Es decir, los que nacimos, por ejemplo, en la Argentina, entramos en la lengua hispana. Pero además, en los modismos, en las características que tiene para la Argentina, para nosotros, con su el no tratamiento de tú, con algunas características. Esto hace que también nos conformemos psicológicamente en creencias de acuerdo al lenguaje que tenemos, porque en el lenguaje en el que nos insertamos nos transmiten las costumbres, los modismos, la respetuosidad o la confianza, las jerarquizaciones. Todo esto viene a partir del lenguaje. Cuando se dice que el genérico es masculino, también estamos naturalizando que esto es lo importante, que este es el modelo. Lo demás, lo femenino, es como subsidiario. Entonces, no nos damos cuenta de esto, lo incorporamos naturalmente. Cuando yo saco mi perro a pasear, mi perrita, todo el mundo me dice, ¡ay, qué lindo perro! ¿Qué es? ¿Macho o hembra? El perro. Pero es el perro. Entonces yo digo, no, es una hembra. Pero así como los hombres, nos referimos a los hombres en general, cuando hablamos son los perros, porque no decimos las perras para generalizar, decimos los perros, los gatos. Bueno, esta es la generalización, el modelo es masculino. Con toda la revolución feminista, con el poder empezar a cuestionar todo, cómo nos insertamos, desde dónde viene una cultura patriarcal, de pronto empezaron a trabajar el tema del lenguaje. Entonces, obviamente no es fácil decir les o las, los, les. En realidad esto, obstruye el discurso, por lo menos para los que crecimos en el discurso tradicional. La Real Academia, es cierto, no acepta esto, porque es una estructura también convencional. Pero a mí me parece importante que nosotros sí entendamos, sin fanatismo, sin decir, no, el que no usa el lenguaje inclusivo está fuera. No. ¿Por qué los que lo usan y lo que quieren dar a entender es que hay una manifestación lingüística que hace que es absolutamente congruente con una sociedad patriarcal y que cuando nos pensamos, además de adquirir derechos las mujeres, de tener los mismos derechos
en salarios, en lugares, en todo, hasta en el nombre de las calles, que el otro día decían, bueno, muy pocos son nombres de mujeres, por ejemplo. También es cierto que son pocos porque la mayoría de las personas que habían hecho algo son varones, porque las mujeres hacían, pero de una manera anónima. Entonces, entrar en estas peleas me parece que no lleva a ninguna parte más que a la resistencia. Poder entender que aquellos que piden un lenguaje inclusivo están diciendo, bueno, las bases sociales, la estructura es desde el lenguaje. Y esto no hay duda. Nosotros, el lenguaje no es únicamente la comunicación. El lenguaje, nacemos en un lenguaje y a partir de ahí viene naturalizada las creencias, las posturas, la ideología, es a través del lenguaje. No hay nada fuera del lenguaje. Hay filósofos que dicen esto, yo coincido, digamos, siempre nos relatamos algo y aquello que no nos podemos relatar, aquello que es inefable, bueno, como por ejemplo uno diría Dios, no se puede describir, entonces es inefable, es el misterio, es a lo que no tenemos acceso. Por eso Dios es el innombrable, que no tiene nombre para no sujetarlo. Esto está fuera del lenguaje, pero el mundo entero, la vida que vivimos, es lenguaje. Y entonces hay que, en todo caso, ser conscientes de lo que ese lenguaje transmite, por lo menos para estar atentos. Cuando estamos diciendo estamos incluyendo que el mundo no es únicamente binario, que no es, bueno, esto es lo normal, lo otro no lo es, esto es lo jerárquico, lo otro no. A nivel de pensadores, hay pensadores como Foucault, que trabajaron muchísimo todo el tema de lo que se normaliza, cómo el poder está en lo que se hace normal, ni siquiera nos enfrentamos a ello. ¿Por qué? Porque es lo natural. Cuando algo se normaliza, estamos tomados por eso. El lenguaje, entre otras cosas, es lo que se naturalizó. Estamos tomados por eso. Por eso todos aquellos que están trabajando por un lenguaje inclusivo están afectando esto, están queriendo que uno tome conciencia. Algunos podrán hacerlo con más naturalidad y hay otros que nos cuesta, pero no es cuestión de hacer una guerra, burlarnos o sentir, bueno, tal vez a uno le dé gracia la exageración en un sentido, pero entendiendo, no es un absurdo. Están tratando de cuestionar las bases de lo que hizo que naturalicemos las jerarquizaciones, lo normativo, aquello que pensamos, bueno, esto es normal, por lo tanto queda fuera lo que no es normal. En general, todas las lógicas binarias, esto es bueno, esto es malo, esto es normal y esto es anormal. Foucault, del que mencioné recién, lo trabajó mucho, comenzando por las cárceles y también el tema de salud, ¿no? de la salud mental, los que eran normales o los que eran enfermos en términos de salud mental. Entonces, y me parece que esto abrió la cabeza y empezó a cuestionar una sociedad más inclusiva desde todo aspecto de vista, desde la salud mental, desde
capacidad o los que tienen capacidades diferentes, digamos, desde el género. Entonces, me parece importante entender a qué se refiere y no ridiculizar o sentir que es una lucha absurda solamente de una forma de expresarse.